podía disfrutar de mis dos niños pequeños, pero sí que había una cosa que, bueno, sí que tenía mi satisfacción como madre, que es que no podía llevar a mis niños al cole por la mañana. Entonces, bueno, pues yo me había acostumbrado a ese tema, era lo que había, y sí que hay veces que cuando sobre todo estaban malitos, pues me costaba un poquito separarme de ellos, tenerme que ir a trabajar, pero eso es lo que conlleva cuando estás trabajando pues con un jefe, o en este caso yo tenía varios jefes. Bueno, pues como os digo, cuando Jorge empezó, la única manera que yo pude entender un poquito lo que era Herbalife era asistir a un STS, que quizá muchos de vosotros que estáis en la llamada pues ya habéis tenido la oportunidad de ver lo que es. Es un curso de formación donde muchas personas distribuidores bueno, pues cuentan sus testimonios, tanto de negocio como de producto, y ahí es donde entendí realmente lo que era esta compañía. Eran unos resultados fabulosos que yo también podía tener. Sí que escuché, bueno, pues personas que sin apenas estudios podían trabajar desde su casa, cuidando a su familia, y ganaban incluso muchísimo más que yo en ese momento. Entonces ahí es cuando, bueno, pues se me encendió la bombilla, como yo digo, y pensé que, bueno, que yo estaba acomodada en un puesto fijo bastante cómodo, que también, oye, haber entrado por oposición me costó en su día también su esfuerzo, pero que quizás también Herbalife podía ser para mí. Entonces, bueno, pues Jorge empezó a tiempo completo, yo a tiempo parcial, empecé casi prácticamente en mis ratos libres, con las compañeras de trabajo. Yo lo que hacía, por si alguno es muy nuevo y no sabe muchas veces cómo provocar una conversación, lo que hacía era tomar los productos en público, pues mi té, mi batido si podía, y siempre llevaba en el bolso un catálogo, porque la verdad que al principio, bueno, tampoco tenía muchos argumentos, no sabía cómo explicar ciertas cosas, y con el catálogo en la mano pues siempre me ayudaba bastante con las fotos de los productos para argumentar y para poder explicar que la gente se llevara pues otra idea diferente. También fotos de personas con resultados de bajada de peso, nutrición deportiva. En este caso yo, por ejemplo, bueno, pues realmente no he tenido un cambio espectacular en el tema del peso, porque bueno, yo empecé a tomar el batido porque estaba muy cansada por la mañana, porque en aquel trabajo me levantaba a las 6 de la mañana y sí que estaba muy cansada. Entonces no desayunaba bien, comía a deshora, y el batido y el té a mí lo que me hizo es regularme muchísimo pues mis horarios de comida, sobre todo ese cansancio que arrastraba. Lo empecé a regular, me encontraba muchísimo mejor, ya no tenía que estar todo el día tomando café para estar despierta, y eso es lo que yo pues también transmitía a todas las personas que trabajaban conmigo. Entonces ahí es donde yo hice mis primeras ventas. Con el tiempo, evidentemente, me di cuenta que cuanto más tiempo le dedicara a Herbalife, pues más dinero iba a poder ganar. Y ahí durante un año estuve compaginando las dos cosas, luego decidí estar a tiempo completo junto con Jorge en Herbalife, y bueno, esas decisiones se van tomando no de un día para otro, evidentemente. A mí lo que me ha hecho tener las ideas claras, sobre todo, es asistir a todos los cursos de formación, escuchar todas las llamadas, rodearme de personas distribuidores de éxito, de los cuales pues he cogido muchos consejos, y sobre todo juntarme a personas que ya han tenido éxito en esta compañía, porque si hay algo muy claro es que en Herbalife no hay que inventar nada. O sea, si entras en Herbalife, pues tienes que copiar lo que realmente está funcionando, y eso es lo que nosotros hicimos, ¿vale? Bueno, ¿qué significa ser profesional independiente? He puesto esta foto porque, como decía al principio, cuando una persona comienza en Herbalife, tenéis que saber que tenéis una empresa. Sois unas personas que sois empresarias, tenéis vuestro propio negocio, y evidentemente pues tenéis que cambiar un poquito la forma de actuar que cuando teníais un empleo, un trabajo, pues trabajando para otro no es lo mismo que ser un profesional independiente. Entonces, sí que es verdad que en Herbalife hay que entender ciertas cosas. No hay que complicarse mucho, como he comentado. Hay básicamente 3 actividades que debemos realizar. Primero, pues evidentemente tenemos que hacer clientes, consumidores del producto. Nosotros somos los primeros, evidentemente, que tenemos que consumir los productos, todos los productos, no solamente el batido. A ver, Herbalife tiene productos muy buenos, el batido sabemos que es el producto estrella, que en cualquier programa de nutrición tiene que existir, pero también os digo que Herbalife tiene una gama de cuidado personal, de nutrición externa fabulosa, tiene también productos potenciadores. Bueno, todas las personas
que estáis conectados, me imagino que ya habéis asistido a escuelas que os lo habrán explicado, y vosotros como distribuidores sois los primeros que tenéis que probar todos los productos. Por supuesto, para saber si funcionan o no, porque mirar, yo la única manera que empecé a tener confianza en Herbalife, además de escuchar a personas que me lo estaban diciendo, sobre todo era al tener resultado yo misma. Si, por ejemplo, utilizo una crema, veo que la piel me queda bien y que me gusta el resultado, pues a la hora de hablar con un cliente me va a ser mucho más fácil explicarle cómo funciona, porque ahí no puedes mentir, no puedes fingir. Ten en cuenta que cuando no utilizas un producto y quieres argumentar algo, pues al final se nota. Por muy bien que lo quieras explicar, el cliente se da cuenta cuando tú lo estás utilizando o no. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros consumidores de Herbalife, de tu propio negocio, porque yo hay una cosa que siempre digo, si tú no consumes todos los productos, quiere decir que estás dando el dinero a otras marcas, con lo cual, además de robarte a ti mismo, estás gastando el dinero en algo que es de mucha peor calidad que Herbalife. Si tú, por ejemplo, utilizas un champú de X marca porque crees que el de Herbalife es demasiado caro o porque piensas que no te va a dar el mismo resultado, ¿cómo vas a vender tú ese producto? Es una incoherencia. Entonces, hay que ser coherentes con nosotros mismos y, por supuesto, ser imagen de marca. Que donde tú vayas, que donde tú estés, se note que hay un distribuidor de Herbalife. Luego, otra área de acción que tenemos los distribuidores es firmar a otras personas que también quieran realizar el negocio, al igual que nosotros. Entonces, tenemos una oportunidad muy buena. Fijaros, ahora mismo todos sabemos que en el ámbito laboral las cosas están difíciles y por eso para nosotros es muy favorable, porque hay personas que ahora están entrando en Herbalife que quizás si hubieran estado en otras condiciones laborales no se lo hubieran planteado. Al principio hay gente que entra pues porque no tiene otra opción, pero con el tiempo pues se dan cuenta que Herbalife realmente es la mejor opción para ellos, ¿vale? Entonces, hacemos clientes, hacemos distribuidores y otra parte súper importante, como os comentaba al principio, son las formaciones y también los eventos. Para que un distribuidor de Herbalife tenga unos conocimientos básicos, pues evidentemente pues tiene que asistir a una escuela. Ahora, a día de hoy, tenemos una suerte inmensa porque hay escuelas por todo el territorio nacional y, vamos, cuando nosotros entramos hace 6 años, las formaciones casi todas eran por internet, a distancia y bueno, pues había alguna escuela, pero casi siempre era complicado asistir, no es con la misma facilidad que existe ahora. Y bueno, las personas que vivimos en Madrid por lo menos teníamos más opciones. La gente que vive en otras ciudades más pequeñas muchas veces se tenían que desplazar bastantes kilómetros para poder asistir a escuelas. Y los eventos, pues mirad, los eventos es lo que a mí particularmente me ha ayudado a tomar decisiones tan importantes como el dejar un trabajo en un ayuntamiento fija, con bueno, un futuro que sí, que iba a ser siempre el mismo, la verdad, pero que mucha gente no lo cambia, que prefiere esa seguridad a la incertidumbre. A mí, bueno, pues yo quizás antes de conocer Herbalife nunca pensé que iba a dar ese cambio. Ese cambio de mentalidad pues me vino dado gracias a asistir a los eventos, al ver la oportunidad tan maravillosa que nos ofrece Herbalife y sobre todo al desarrollo personal que yo he podido aprender en este tiempo y he podido pues mejorar un montón de cosas que me limitaban y eso ha sido gracias, por supuesto, a asistir a los eventos y a las formaciones. Entonces, ¿qué hace un distribuidor de Herbalife? Pues recomendar el producto, evidentemente, cuando tú lo utilizas y estás contento, como yo comentaba al principio, lo que hacía era hablar con todo el mundo, asesoras a esas personas y lo más importante, mirar, hacer un cliente, pues yo lo veo relativamente fácil, la verdad. Siempre hay alguna herramienta que sabemos que tiene pues mucha efectividad, hacemos los números correctos y al final siempre nos van a salir clientes. Pero ¿sabéis lo realmente difícil? Es mantener un cliente. ¿Por qué? Porque hacer un cliente, bueno, pues un cliente te puede comprar una vez, pero lo que realmente se considera, para mi forma de entender, un éxito en recomendar el producto es un buen seguimiento, que la persona te repita una y otra vez. Además, esa es la clave para que siempre tengas ingresos, para que siempre tengas personas que te estén comprando producto y no tengas siempre que estar buscando clientes nuevos. Así que os digo una cosa, si lleváis poquito tiempo, haceros expertos en el seguimiento porque es la mejor manera de crear bueno, una cartera muy sólida de clientes y sobre todo no tener siempre que estar dedicándote a hacer clientes, sino también dedicarte a la otra área importante del negocio como es
recomendar el negocio a otras personas, hacer distribuidores y, por supuesto, a esos distribuidores también les tienes que enseñar a hacer clientes y distribuidores. Si tú empiezas a formar un grupo de personas y esas personas no crecen, no hacen nada, pues es como si no hubieras hecho nada. Pasa de la misma manera que el cliente. Si tú firmas un distribuidor y ese distribuidor hace 0 puntos, evidentemente pues no ha servido de mucho firmar a esa persona. Esa persona va a ser realmente significativa en tu negocio cuando empieces a duplicarte, cuando empieces a enseñarle todo lo que realmente tenemos que hacer. Así que mirad, chicos, tenemos que hablar con todo el mundo, no prejuzguemos a nadie. Lo más fácil al principio es hablar con todas las personas conocidas, con tus familiares, con personas que ya tienen tu confianza. ¿Por qué? Porque están predispuestos a escucharte, te van a entender, bueno, siempre va a haber algún familiar, algún amigo que no va a querer, nunca todo el mundo quiere al principio. De todas maneras, nosotros en estos 6 años os tengo que decir que hay personas que cuando empezamos no querían saber nada de Herbalife, ni de los productos, ni del negocio, y ahora después de un tiempo, pues bueno, se han dado la oportunidad. Quizás estaban esperando nuestros resultados, pues sí, hay personas que tienen que ver para creer, ¿no? Entonces va a haber de todo, pero también os digo, aprovechar todas las oportunidades, que sería una faena, por ejemplo, que algún vecino tuyo, por no hablarle del Herbalife, resulte de que luego se encuentre con otro distribuidor y le venda producto. Así que nosotros tenemos una cosa muy importante que hacer, hablar con la gente. El producto es muy bueno, pero si no lo damos a conocer, pues no vamos a hacer mucho más. Imaginaros, para todas las personas que ahora mismo, por ejemplo, piensen si Herbalife es una buena opción de futuro, hay mucho trabajo por hacer. Yo muchas veces lo pienso y la gente que no conoce Herbalife está desesperada porque casi la mayoría de la gente a día de hoy, muchísimas enfermedades, de hecho aquí lo pone, el 70% de las muertes están causadas por problemas de la mala nutrición, infartos, cáncer, la gente no come bien. Además, hay estudios ahora y artículos que han relacionado la crisis económica con peor alimentación, por supuesto. La gente ha economizado más y lo que están haciendo es, pues evidentemente, tener peor nutrición, peor salud, y también hay muchísimos casos de gente que, bueno, pues está con depresiones, problemas, que todo viene derivado de lo mismo. Entonces, imaginaros todo el beneficio que podemos hacer a estas personas. Tenemos un mercado grandísimo para poder actuar. Y además lo más importante es que tenemos un cuadro médico impresionante. Seguramente que ya lo habéis escuchado y todas las personas que tenéis vuestro paquete de distribuidor en algún momento habéis mirado pues los libros que vienen, y si no, pues os animo a que lo hagáis para que por lo menos os informéis. No es que os lo tengáis que aprender, pero bueno, siempre algún cliente o algún distribuidor os puede hacer ciertas preguntas y es mejor pues que al menos sepas que en Herbalife hay un cuadro médico súper importante, como el doctor Luis Ignarro, que es una persona que le dieron un premio Nobel por investigaciones que hizo, doctor David Hiver, que también es uno de los mejores nutricionistas de todo el mundo. En España tenemos la suerte de contar con el doctor Julián Álvarez. Entonces, hay un cuadro médico detrás de los productos muy, muy importante. Os digo esto porque, bueno, seguramente, no sé si ya os ha ocurrido, a mí sí, muchas veces cuando vas a ofrecer el producto a una persona, el batido, cualquier otro producto, pues hay personas que, bueno, pues se ponen a mirar la etiqueta o incluso te dicen, bueno, pero tú eres médico, ¿verdad? O tú eres nutricionista, o tú eres... Y la verdad es que es muy simple, es tan simple como decir, no, yo no necesito serlo, puesto que Herbalife tiene un cuadro médico muy, muy importante, con lo cual cualquier persona leyéndose esta etiqueta y yendo a la información que tienen los productos, sabe reconocer que estas dosis son las adecuadas para cualquier persona. Así que tampoco tenéis que entrar en muchos detalles. Y bueno, Herbalife es la empresa número 1 en este sector porque, como pone aquí, damos la solución al problema mundial de mucha gente. Yo hace poco me he encontrado con personas de verdad que le sacas el tema de la nutrición y están como sedientos de que le expliques, están deseosos de escuchar cosas nuevas, porque la gente sí, hay gente que está cansada de... La gente está cansada de dietas, está cansada de hacer ciertos cambios en su alimentación, porque, bueno, pues se cansan, la gente no es constante, y os tengo que decir que Herbalife es la solución para todas esas personas y sobre todo para todas las personas que tenéis cerca. Imaginaros cualquier persona que tengáis en vuestra familia, sabéis que ofreciéndole Herbalife le vais a alargar la vida, es así, o sea, le estáis añadiendo, le estáis regalando años de vida, porque va a mejorar muchísimo su nutrición, su bienestar.
yo lo he visto en muchas personas de mi familia y estoy encantada de que mis padres tomen Herbalife, mis hijos lo toman, mi marido y yo lo tomamos, mis suegros, bueno, toda la gente a la que quiero. Por eso, realmente cuando tú empiezas en Herbalife, si todavía no has hablado con gente de tu familia por temor, por vergüenza, quítate todo eso de la cabeza y te digo una cosa, el no ya lo tienes si no hablas, pero puedes conseguir el sí, y lo mejor de todo es que las personas que quieren pueden beneficiarse de una nutrición maravillosa. Imaginaros, la industria del bienestar ahora mismo está creciendo, bueno, a un ritmo súper importante. Bueno, yo la verdad que cuando pongo la tele intento verla lo menos posible porque vemos siempre cosas negativas y nosotros simplemente viendo esta gráfica vemos que Herbalife es una empresa que a pesar de la crisis mundial ha ido creciendo año tras año, ha ido subiendo y bueno, pues evidentemente esto no es para discutirlo, estos son los hechos de la compañía. A ver, opiniones va a haber muchas, pero cuando una persona, bueno, pues esté indecisa o no lo tenga claro, si este mercado realmente va a ser beneficioso, para trabajarlo, pues simplemente tenéis que echar un vistazo a esta gráfica. Imaginaros cuando la economía empiece a recuperarse, la explosión que va a dar Herbalife va a ser inmenso. ¿Vale? Va a ser una cosa que el que esté ya va a aprovechar esa subida y desde luego el sistema de marketing que tiene Herbalife es, bueno, una cosa que no te ofrece ningún negocio. Yo al principio, y muchas personas al principio, les resulta, como comentaba, un poquito raro, porque yo antes de Herbalife nunca había escuchado hablar de marketing multinivel, no sabía ni lo que era. Bueno, pues aquí en Herbalife te permite pues que tú pongas el horario que quieres. La verdad es que es muy cómodo. Por ejemplo, como os comentaba, yo con Herbalife he podido conseguir llevar a mis hijos todos los días al cole, poder recogerlos, si tienen una fiesta en el cole poder asistir, irme con ellos de excursión. Y no solo eso, sino también, bueno, pues disfrutar de momentos que en otra ocasión, pues a lo mejor un día decido irme a cenar o al cine, cosas que antes, pues si tenía que ir a un trabajo a fichar, pues tenía primero que pedir permiso y sobre todo estar dependiendo de otra persona. Aquí en Herbalife tú eres el que decides cuánto y cómo quieres ganar. Evidentemente, también os digo una cosa, que Herbalife no te regala nada, Herbalife es una buena empresa, es una buena oportunidad, pero cada distribuidor decide cómo quiere trabajar. Hay muchas personas que entran pensando que esta promesa que se va a cumplir para todos, haga o no haga. Pues tengo que deciros una mala noticia, eso no es así. Nosotros en 6 años que llevamos hemos dado esta oportunidad de Herbalife a muchísima gente. Hay gente que la ha aprovechado, que ahora está en unos equipos importantes de Herbalife ganando unos ingresos interesantes, pero también tengo que deciros que hay personas que no han hecho nada porque han decidido que, bueno, pues pensando que la gente iba a ir a ellos, que simplemente por firmar la licencia va a ocurrir algo. Mirad, yo me resulta gracioso, pero yo siempre lo digo, cuando tú firmas la licencia no es firmar un contrato, o sea, no por firmar una licencia te van a pagar a final de mes. Herbalife es serio hasta en ese punto. Tú vas a ganar realmente lo que vales, así que si crees que vales mucho, si crees que vales más de lo que estás ganando en otro trabajo, pues demuéstralo y aquí en Herbalife desde luego puedes conseguirlo. Hay cosas importantes para cuando tienes que arrancar el negocio. Sí que es verdad que Herbalife tiene un arma de doble filo, no tienes jefes, no tienes horarios, como he comentado, y eso es un beneficio muy grande, pero también puede ser un peligro para las personas que quizás al principio les falta un poquito de disciplina, que no tienen muy claro su plan de trabajo. Pues mirad, yo os tengo que decir que a mí me han ayudado mucho estas preguntas para centrarme en lo que estoy haciendo. Primero, ¿por qué estás en Herbalife? Si todavía no te lo has preguntado o si quizás te lo has preguntado y no lo has podido pues poner en un papel o escribir, pues hoy es el momento. No lo dejes para mañana, de verdad. Cuanto antes lo hagas, más resultados vas a tener. Primero pon por qué estás en Herbalife. Si tu motivo es familiar, pues lo pones, si es económico también, pero no pongas ganar mucho dinero, sino poner qué es lo que quieres ganar, cuánto tú crees que te mereces ganar al mes, cuántas horas quieres trabajar. Si quieres tener tiempo con tu familia también lo pones, eso es un motor importante. Si te gusta viajar y conocer países, pues evidentemente tienes que tener tiempo y dinero. Son motivos muy importantes que te van a ayudar mucho cuando, bueno, te vengan momentos difíciles, que también van a venir, pues a seguir adelante.
Mira, yo siempre digo una cosa, hay muchos negocios en el mundo, ¿verdad? Y si ahora mismo hemos decidido y hemos elegido todos los que estamos en esta llamada estar en Herbalife, seguramente que es por muchas cosas. Primeramente, me imagino que es por los productos, porque yo siempre digo que aunque Herbalife no me hubiera dado los ingresos del marketing multinivel, que evidentemente es lo que hace diferente a Herbalife de cualquier negocio, yo siempre que hubiera conocido el producto me hubiera quedado como clienta. Creo que no hay empresa que iguale a Herbalife y en eso siempre hay que destacarlo. Pero por supuesto, lo que hace diferente este negocio de Herbalife es los ingresos tan diferentes que puedes llegar a ganar. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres conseguir en todos los niveles de tu vida? ¿Cómo lo vas a hacer? Como te digo, nadie regala nada, Herbalife tampoco. Tú tienes que ganártelo. Y sobre todo, sé fiel a ti mismo y hazte esta pregunta. Si estás tomando bien los productos. Tomar bien lo he puesto entre comillas porque, bueno, tomar los productos, hay muchos distribuidores que dicen, no, si es que yo tomo los productos, claro, hay gente que los toma, pero si no lo estás tomando bien y no estás teniendo resultados, pues es como si no lo tomaras. Si una persona tiene que bajar de peso y lo hace un día sí, uno no, o lo hace medio bien, pues entonces no lo estamos haciendo bien. Realmente pues es una pena porque no hacerlo bien te va a costar dinero. Imagínate si tú tienes un resultado potente de cualquier tipo, a la hora de hablar con la gente, tanto si es en el peso se te va a notar, si es en la energía por supuesto que también, y tienes que estar impecable, tienes que estar lo antes posible como realmente un buen distribuidor con un buen aspecto. Y bueno, he querido reflejar algunos momentos importantes en este negocio Herbalife que he tenido. Durante estos 6 años hemos tenido pues motivaciones muy fuertes para seguir adelante, como es un viaje que teníamos, por ejemplo, yo, una de las cosas que tenía muchas ganas de hacer cuando entré en Herbalife y vi que lo podía conseguir era viajar a Disney con mis hijos, y la verdad que lo pudimos conseguir el año pasado. Es un viaje, pues que lo pudimos pagar sin necesidad de créditos y sin que tampoco afectara la economía familiar, porque la verdad que viajar a Disney hay gente que dice, bueno, yo he viajado y quizá conocéis a mucha gente que lo haga. Yo también conozco gente de mi barrio que lo ha hecho y oye, no tiene nada de especial, pero el tema es cómo lo haces. Si realmente supone un esfuerzo extra, pues una alteración muy fuerte para tu economía, o si lo puedes hacer y al mes siguiente puedes vivir normal sin ningún crédito y sin ningún problema. Eso es lo que nosotros queríamos hacer. ¿Por qué? Pues porque mirar, los sueños en Herbalife es mejor pagarlos de una vez y no a plazos, ¿vale? También hemos tenido oportunidad de viajar. Bueno, Herbalife nos ha regalado bastantes viajes, un crucero que pudimos hacer con nuestros hijos también por el Mediterráneo. Lo mejor de todo es con la compañía que estuvimos, un montón de distribuidores exitosos. También hemos viajado a vacaciones increíbles. La verdad que también el viajar con nuestros hijos a este tipo de vacaciones, a ellos les ha permitido saber un poquito qué es Herbalife, qué personas hay en Herbalife. Y os tengo que decir que mis hijos, cuando alguien entra en casa o cuando le presentamos a alguna persona, la primera pregunta que hacen ¿es de Herbalife? Ellos identifican que Herbalife es algo muy positivo para nuestra vida, tanto para nosotros como para ellos, porque les ha permitido que podamos estar más con ellos, que podamos pues hacer cosas que antes no hacíamos. Y desde luego esto también es importante, porque nosotros ahora, como os he comentado, en breve vamos a irnos a un evento, ellos se quedan al cuidado de los abuelos y están encantados de que nosotros nos vayamos, simplemente porque saben que ese viaje va a permitir que podamos conseguir grandes cosas para todos. Así que os animo a que también vosotros tengáis motivaciones. Luego he puesto también una foto de unas vacaciones recientes a Islas Mauricio, un viaje de ensueño que desde luego todo pagado por Herbalife, y uno de nuestros principales motivos por el cual estamos trabajando ahora también es llegar al siguiente nivel, a ese PIN verde. Sobre todo no por lo que signifique el PIN, no por las ganancias a veces económicas, sino por sentir que con ese PIN hemos ayudado a una persona más a conseguir también su sueño. Así que eso es un poquito las fotos. Y también os digo una cosa, informaros bien. Tenemos a nuestra disposición un montón de libros, un montón de audios que os pueden ayudar. Una de las cosas que nosotros al principio hicimos, sobre todo, es pues escuchar muchos audios de desarrollo personal, saber que estábamos en la mejor empresa, no tener nunca duda de ello, porque mirar, una de las cosas que te puede hacer perderte en Herbalife es la duda. La duda ante el producto, la duda ante el negocio. Así que cuando te entren dudas,
Pues mira, toma el doble de producto, escucha varios audios de desarrollo personal y sobre todo coge en tus manos un buen libro que te puede recomendar tu sponsor seguramente para que empieces a tener otra mentalidad. ¿Por qué? Pues porque mirar, hay personas que nunca empiezan en Herbalife porque tienen miedo, tienen esa inseguridad, que piensan que no van a poder responder todas las preguntas. Tú tienes que empezar con una información básica, pero tienes que empezar hoy. El momento es hoy, nunca esperes a que algo ocurra, algo especial vaya a ocurrir, si tú no haces porque ocurra, ¿vale? Y si los que estáis en la llamada de esta noche todavía no sois supervisores, pues este es vuestro próximo objetivo. Mirad, el estatus de supervisor ahora mismo se puede llegar de muchas maneras. Yo no me voy a poner aquí a explicarlo porque seguramente que ya lo habéis escuchado, pero ahí es donde realmente empieza el negocio Herbalife. Esa es la verdadera carrera Herbalife, empezar como supervisor, porque te permite asistir a los mejores eventos que existen, te permite estar en todas las llamadas, te permite poder desarrollarte como realmente un profesional. Además, Herbalife, si no eres supervisor, no te deja entrar en ciertos eventos. ¿Sabes por qué? Porque te consideras simplemente un cliente con descuento. Entonces, aunque estés al descuento que tú estés, no te consideras realmente una persona seria hasta que no llegas a supervisor. Así que pregúntale a tu sponsor cuál es tu siguiente paso, cómo lo puedes lograr, porque miraros, las personas que no seáis supervisores, me da una pena tremenda que os perdáis el mejor evento que va a haber bueno, yo mañana mismo me voy. Mirad, esto es lo que a mí me hizo cambiar mi mentalidad. Yo, como muchos de vosotros, tenía mi mentalidad de empleada, había estado toda la vida trabajando para otra persona, en mejores o peores trabajos, pero siempre atada a un horario y a un jefe. Esto es lo que a mí me hizo cambiar mi mentalidad y pensar que yo también podía hacer cosas diferentes. Ver un estadio lleno con más de 20.000 distribuidores con un mismo sentimiento, que era, bueno, pues trabajar para ayudar a más gente, trabajar por un objetivo común y sobre todo ver a personas como Michael O. Johnson en un escenario, el director ejecutivo de la compañía, a los médicos, conocerlos en persona. Y eso solamente entrar en ese estadio, escuchar la música a tope, escuchar esa energía, sentirla, eso es lo que te va a hacer cambiar tu mentalidad. Cualquier distribuidor de Herbalife tiene que estar en un evento como la Extravaganza. Y la mejor noticia, ¿sabéis cuál es? Que todavía podéis asistir, porque mirar, cualquier persona que quiera, si sois supervisores y no vais, pues realmente replantearos por qué estáis en Herbalife. Porque un evento como la Extravaganza no es que seamos pesados ni os lo digamos por gusto, es que no te lo puedes perder. Porque mirad, si piensas que el ir a la Extravaganza tiene un coste para ti muy excesivo, ¿sabes lo que te va a ocurrir? Que el no ir te va a costar mucho más dinero, de verdad. Hazme caso. Yo siempre le digo a la gente, a todos mis distribuidores, cuando van a su primer evento, ¿sabéis lo que les digo? Haz el esfuerzo por ir. Si no tienes el dinero, búscalo, haz más clientes para conseguirlo, pero ves. Y si no te ha merecido la pena, si piensas que ha sido en mano, cuando vuelvas te devuelvo lo que te hayas gastado. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo que le va a dar la visión para su negocio. Además, la prueba está, la persona que no va a un evento va muchísimo más lenta que la que va a un evento. Y la persona que se mantiene en Herbalife y sigue hacia adelante son las que están en los eventos. Las personas que dices, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro? Pregúntate si esas personas han dejado de ir a los eventos. Así que algo hay en los eventos que necesitas estar ahí. Fijaros, he puesto 2 fotos de 2 personas que tuvimos el gran placer de conocer personalmente, a David Hibbert, a Luigi Gratton. Imaginaros poder hablar con estos médicos, poder estar a su lado, tomarnos unas fotos. Son personas súper agradables que además están siempre dispuestos a ayudar a cualquier distribuidor de Herbalife, a solucionar cualquier duda. Y es una maravilla poder compartir. Sobre todo, para mí lo más importante es que sé que mañana mismo voy a ver a cantidad de personas a las que he conocido en Herbalife y que para mí los considero mis mejores amigos, personas como de mi familia. Disfrutamos, lo mejor de los eventos es
que además de aprender, además de saber que va a ser un cambio importante en tu negocio para cuando vuelvas, lo mejor es que van a ser 4 días disfrutados a tope en la mejor compañía, con personas a las que admiramos, con personas a las que queremos y a las que estamos muy agradecidos, porque en ciertos momentos también han sido un gran apoyo para nosotros, con todo nuestro grupo de trabajo. Y como os digo, esta foto está tomada el año pasado en las puertas del Palau Sant Jordi. Esto es el grupo que nos pudimos juntar porque no cabíamos en la foto, éramos muchísimas personas, había muchísimos más, por supuesto, pero qué orgullo estar allí con todos los distribuidores de Europa y poder llevar la camiseta de España y decir, en España también hay distribuidores de Herbalife que están dando un buen mensaje a la gente, ayudando a una persona más. Y por supuesto, si tú quieres estar mañana, este fin de semana en esta foto, saca tu entrada a la extravaganza, todavía puedes calificar. Imagínate la misión que tenemos por delante, ayudar a muchas personas, proporcionando muchísima calidad de vida, productos de nutrición. Tenemos una misión, que hay gente que ahora mismo tiene depresión porque no sabe qué hacer con su vida. Imagínate que te conoce, imagínate que tú le puedes ayudar a tener una misión, a poder hacer algo en la vida realmente. Esto es la cita que tenemos, del 21 al 23, este fin de semana. Nosotros ya hemos hecho la maleta, salimos mañana a primera hora. Imaginaros, vamos a conocer a Juan Miguel Mendoza. Bueno, nosotros ya tenemos el gusto de conocerle, por eso no me lo perdería por nada del mundo. Es un presidente de Herbalife de Venezuela, 40K. Imaginaros, eso es un estatus importantísimo en nuestra compañía. Va a venir a contarnos cosas importantes de la compañía y vamos a ser los primeros en saberla junto a todos los distribuidores de Europa. Además, España, tengo que decir que tiene un sitio privilegiado. Vamos a estar en un sitio reservado gracias a la venta de entradas masivas que ha habido. Imaginaros que todavía puedes estar tú ahí. Ahí hay un estadio que te está esperando. Y sobre todo conocer a Michael O'Johnson. Michael O'Johnson es una persona admirable. Imaginaros el presidente ejecutivo de Herbalife, todo lo que tiene por decirnos. Si todavía te queda alguna duda, si quieres saber la agenda, si quieres saber a qué hora tienes que estar, pues mirad, hay una página web que te va a ayudar, www.soportenacional.com, y ahí tienes toda la información que necesitas. Pero de verdad, solamente te digo una cosa, no te puedes perder este evento, y si eres distribuidor, haz lo que tengas que hacer para estar este fin de semana. Y chicos, estoy encantada de poder haberos explicado un poquito esta trayectoria, sobre todo lo que se ha significado para mí la extravaganza, y por nada del mundo, en 6 años que llevo, me perdería ninguna. He estado en Italia, he estado en Alemania, en Estocolmo, en Barcelona, en todos los sitios. A mí me dicen, ¿dónde es la extravaganza? Me da igual, donde tenga que ir. Así que chicos, nos vemos este fin de semana. Gracias por conectaros y un beso.